Saludamos cordialmente a todas las personas que se unen a estos eventos académicos de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. En particular en este de la mañana de hoy, viernes 29 de septiembre de 2023, la emisión 419 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y hemos retrotraído un hecho ocurrido hace ya casi 60 años atrás. Ocurrió exactamente el 19 de agosto de 1966 en la vereda del Carmen, del corregimiento de Vega Larga, en el municipio de Neiva, Huila. Fue un evento, fue un hecho, fue un suceso que impactó muchísimo el ADN del batallón de artillería, en ese tiempo número 6 y ahora número 9 Tenerife, y quedó grabado en el historial de esa unidad táctica esta tragedia, porque fue una masacre de 15 militares y 14 heridos, perpetrada personalmente por el terrorista Pedro Antonio Marín, acompañado por el criminal Luis Alberto Morantes, alias Paco Arenas. Durante muchísimos años, en esta unidad se le ha hecho una recordación permanente a ese suceso que, repetimos, marcó un hito, marcó un suceso especial, y todos los oficiales del arma de artillería que llegan a esa unidad tienen al frente, con el nombre de un alojamiento, Faril Londoño, el recuerdo de este infausto suceso. Por demás, a tiro fijo lo posicionó más fuerte y le sumó a la larga lista de crímenes que ya había cometido en años anteriores, y fue noticia nacional, sobre todo por la radio, que era lo que más se utilizaba para comunicar información a los colombianos, y en todos los rincones del país se le dio mucho despliegue a este suceso. Lo hemos traído entonces como un evento especial más, o que se suma a los que ya hemos traído, para que a los colombianos no se nos olvide y no quede entre el tintero ni olvidado por allá en páginas amarillas de un periódico olvidado, o en los anaqueles de un archivo, o los archivos en anaqueles de un juzgado que se vuelve polvoriento y al fin desaparece por el paso del tiempo. Y lo reconstruimos y lo pondremos en primer plano. Adelante, mi coronel. Hoy es viernes 29 de septiembre del 2023. La Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza una nueva sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. Como todos lo sabemos, es definitiva la importancia de la geografía en las actividades legales e ilegales del orden político, social y económico. En este sentido, ¿cuál es la importancia geoestratégica del invaluable corazón geopolítico de la topografía colombiana, donde la cordillera oriental se une con el Valle del Magdalena y simultáneamente se extiende hacia la Orinoquía colombiana en el departamento del Huila, en particular por el siempre convulsivo corregimiento de Vega Larga, ubicado al oriente de la cálida ciudad de Neiva? Bueno, el mapa, o los dos mapas que tenemos al frente, nos dan una ilustración más clara de todo lo que usted acaba de describir y nos permite tener explicaciones concretas. El municipio, o mejor, el departamento del Huila, está enclavado en medio de dos cordilleras, la oriental, que es todo este sector, y la central, que es el otro sector, y por la mitad está la parte alta del valle del Río Grande de la Magdalena. Es un departamento bastante quebrado, que tiene todos los pisos térmicos, que goza del privilegio de dos cordilleras, tiene volcanes, tiene lagunas, tiene una gran cantidad de cursos de aguas que nacen en las dos cordilleras, que van descendiendo generosamente para aumentar el cauce del río Magdalena. Y hacia el oriente, como usted lo decía, después de ascender lo más alto de la cordillera
oriental en su sector desciende generosamente hacia la Orinoquía y se une inclusive por el sur oriente con la Amazonía colombiana. Este mapa turístico que vemos aquí lleno de figuras nos demuestra toda la riqueza y las posibilidades turísticas y económicas que tiene el departamento, que además tiene unas tierras hermosísimas, fértiles, unos paisajes de ensoñación para los fotógrafos, para los encargados de hacer actividades fílmicas sobre la naturaleza, una biodiversidad muy importante, una cultura muy especial en cada una de sus regiones o subregiones del departamento. Se desarrollan procesos culturales muy interesantes. Tiene en la parte alta de las dos cordilleras mucha historia y mucha posibilidad de investigación científica sobre las etnias que habitaron y que aún quedan sobre la región. Y también tiene unos importantes cultivos de arroz y otros productos en la parte baja. Y en la parte alta, o sea, en las dos cordilleras, en los diferentes pisos térmicos, se cultivan diferentes productos agrícolas que son despensa de ciudades como Neiva, Ibagué y la misma capital de la República. Sus vías, como lo vemos aquí, están todas concentradas, las principales vías, sobre las dos márgenes del Río Grande de la Magdalena, y hacia los corregimientos y municipios existen carreteras, pero no todas de buena calidad. Por esas condiciones topográficas y geográficas, además por su ubicación, que como lo vemos aquí, está en el centro sur occidente del país y que llega limitando exactamente hasta Cundinamarca y la capital de la República por el páramo de Sumapaz, por el oriente con el Meta, por el occidente y noroccidente con el Tolima, y por el occidente con el Cauca y prácticamente con el Valle del Cauca, pues es un departamento que tiene una ubicación fundamental, y por esa razón en la parte norte de este departamento, sur del Tolima y occidente del Meta y occidente del Caquetá, el Partido Comunista determinó crear las republiquetas independientes, y el evento que vamos a ver hoy sucedió de manera casi inmediata a las operaciones sobre las repúblicas independientes de Marquetalia, Río Chiquito y El Pato. Es un departamento en síntesis que tiene mucha riqueza. Ahora, el municipio de Neiva es el único municipio del departamento que tiene territorios sobre las dos cordilleras y sobre el Valle del Magdalena, porque atraviesa, como vemos aquí, de occidente a oriente o de oriente a occidente el departamento, y que su área urbana es muy pequeña en relación con su área rural, y que hacia ambas cordilleras, cruzando el río Magdalena, tiene bastantes corregimientos, una zona cafetera muy importante en ambas cordilleras, una zona de otros productos agrícolas muy importante, zona turística. Además, fue construido allí cerca, sobre Yaguará, y en la cercanía a Neiva fue construida la represa hidroeléctrica, que además es una presa que sirve para pesca y turismo. Entonces, el municipio tiene una posición geoestratégica muy importante, además que es la ciudad más poblada y con más facilidades en todos los sentidos económicos y sociales para el suroccidente del país, allí en este sector, sobre todo el sur del país, y para que articule el desarrollo y el progreso y la actividad financiera del Caquetá, ya que Neiva siempre ha sido como la hermana mayor de Florencia. Al mirar la región o la subregión que se llama la subregión metropolitana en una nueva división geográfica que le hicieron, vemos todavía más claras las cosas. Aquí está el municipio de Neiva, la parte urbanizada, que es grande en comparación obviamente a Aipe o a Campo Alegre o a Tello o a Baraya o a Palermo, que se ven pequeños, pero que tiene muchos cursos de agua, especialmente del río Magdalena, que se junta por el norte con Aipe y por el occidente llega hasta el Tolima.
Es otro dato importante. El municipio de Neiva limita con el departamento del Tolima. Y también está un municipio que es hermosísimo y que se confunde con Neiva, porque es cruzando el río Magdalena, aquí en el límite de la zona urbana prácticamente, mejor aquí en la zona urbana. Cruzan las personas y ya están en Palermo. Entonces es una zona completamente urbanizada, no sé, no hay diferencia. Hay que saber es que cruzando el puente está en Palermo, que devolviéndose está en Neiva. Y al sur inmediatamente está uno de los termales más agradables de Colombia por el clima. Allí es usual que a las 2, 3 de la mañana todavía esté la gente disfrutando de los baños termales todo el tiempo. Es un sitio muy turístico, pero infortunadamente la guerrilla lo convirtió en un sitio de gran riesgo. Y un poco más al sur de Neiva, en el área metropolitana también que se considera, está el municipio de Campo Alegre, al cual le han dedicado unas canciones muy hermosas en nuestro folclore colombiano, porque realmente es un pueblo muy hermoso. Y aquí vemos la represa que se formó sobre el río Magdalena para generar la hidroeléctrica. También está el municipio de Tello, muy afectado por la violencia por muchos años. Y desde luego Baraya, que ya es la entrada para Colombia, Huila, y Algeciras, los dos municipios más complejos en la violencia históricamente. Entonces, cuando Tiro Fijo se viene a delinquir, observa que aquí vemos el municipio de Neiva en toda su extensión, con sus corregimientos, que hay zonas muy importantes tanto al occidente como al oriente, y que inclusive hace muy poco, aquí en San Luis, al occidente, hubo una emboscada terrible contra la Policía Nacional, recién posesionado el señor Petro, y su paz total. Y aquí vemos resaltado en rojo Vega Larga, que es un corregimiento muy grande en la parte rural, y ya en la parte urbana prácticamente podría considerarse que es un municipio, porque tiene bastante población, para la época ya iba creciendo, pero afectado por la violencia, y no es sino colocar en el buscador de Google, por decir algo, Vega Larga FARC, y aparecen cientos de noticias de actividades criminales. Aquí hace no mucho recordamos una que fue la activación de una escalera, un bus escalera bomba contra la Policía Nacional, en el cual asesinaron a un poco de personas los terroristas de la FARC. Pero ese es apenas uno de los tantos combates de la 9ª Brigada, emboscadas, hechos criminales. Entonces, la explicación es que de aquí de Neiva salió de la ciudad, del área urbana, la tropa, y llegó a esta zona donde ocurrió la emboscada. Ahora miremos algunas fotos del área. Esta carretera pues es obviamente una foto reciente, pero se ve la dificultad que tienen. Por un lado, cuando pasa la máquina motoliberadora, la cuchilla, como dicen los campesinos, la limpia, la peina, la organiza y queda la carretera más o menos transitable, pero sin pavimentar, a pesar de ser una despensa agrícola tan importante y tantos años que se ha luchado, pero la corrupción y la falta de voluntad política para hacer una buena carretera, que como vemos aquí, sin ninguna cuneta de desagüe, sin ninguna berma, sin obras de arte, de ingeniería, y sin los suficientes muros de refuerzo y los gaviones y todo lo que necesite. Además, porque el terreno tiene condiciones muy especiales, la cordillera vemos aquí. Entonces, a menudo sucede esto. Se desbarranca o se desbanca, y ahí vemos los dos contrastes entre el mantenimiento y lo que sucede. Y como siempre, los campesinos sufriendo todo este drama, moviéndose ya. La motocicleta se ha convertido en un elemento muy importante allí, pero también la han utilizado las FARC. Recordemos que los bandidos que asesinaron hace también muy poco a una señora de la Policía Nacional en Neiva se movieron hacia esta zona por esa carretera en motos, y la policía los capturó posteriormente. Y aquí vemos en el caserío, este es el tipo de construcciones que se encuentran, como se ve, de difícil estabilidad en el suelo, tiembla mucho. La misma tierra que vemos aquí nos demuestra cómo es la cordillera. No es una cordillera con una contextura fuerte como las otras, sino tiene sus características especiales, y esa deforestación que ha habido pues hace que estos caños usualmente se inunden, se sobrecarguen, y cuando bajan con toda la fuerza
inundan el caserío porque tiene el mismo problema de todas las edificaciones urbanas sobre la cordillera andina, que las edifican en la parte baja de los cerros. Y aquí miramos otro panorama hacia el fondo. Vemos que no solo la deforestación, sino que es que la erosión también es muy especial, debido a que hay un detalle también de tener en cuenta. Está muy cerca de Aipe, lo veíamos en el mapa. Aipe está al norte de Neiva. Y en Aipe está el famoso desierto de la Tatacoa por el sector de Villavieja, donde se dice, de acuerdo con los científicos, que hace unos millones de años existió un gran centro hidrográfico, posiblemente un mar. Entonces, esas son las características de esta zona y es como la evolución que ha tenido la naturaleza la que hace que la contextura topográfica y geográfica sea tan especial. Y la violencia parece que estuviera atada a la tierra, porque pues en la historia de los panches y de la conquista de los españoles también ocurrieron muchos hechos de violencia en esta zona, hasta el episodio de la cacica Gaitana, que todos sabemos tomó una venganza terrible contra el conquistador Pedro de Añasco por haberle matado a su hijo. No ocurrió exactamente en esta zona, pero sí ocurrió en el departamento del Huila, ya que era la forma de comportamiento de los indígenas panches que le dieron mucha brega a los españoles para dominarlos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, siguiendo la lógica del análisis geopolítico ya esbozado, por favor evaluemos desde las ópticas estratégica y táctica las razones por las cuales las FARC crearon cuadrillas en el convulso departamento del Huila a partir de la instalación progresiva de las denominadas republiquetas independientes de los años de la década de 1960, con la intención de tomarse el poder político en el país en 1989 y que luego prolongaron con el plan establecido en las conferencias 6, 7, 8 y 9. Y esto es muy interesante, tal vez pues lo hemos reiterado varias veces de distintas formas, pero obviamente hoy lo volvemos a poner en contexto. Este mapa del departamento del Huila, con la infografía aquí de la República de Colombia, nos habla, nos refleja cosas interesantes. Esta muela, este entrante que vemos aquí, es el sur del departamento del Tolima, el famoso sur del Tolima tan conocido por su historia de violencia. Y digamos que más o menos por aquí donde está el cursor, queda Gaitania y ahí mismo sobre la cordillera, porque todo esto es cordillera aquí, está el corregimiento de Gaitania y la zona de la que llamó Tiro Fijo la Marquetalia, que antes llamaba la región del Támaro. Ahí crearon la primera república independiente. Pero bajando y cruzando esta muelita aquí del Tolima, esta saliente, o haciendo la vuelta por aquí, se llega al oriente del Cauca, donde está el municipio de Río Chiquito, o el área de Río Chiquito, donde también crearon una zona, otra república independiente. Y cruza Neiva, a la traviesa de oeste a este, sale aquí y se encuentra con la región del Pato en el Caquetá. Si sube por la cordillera, aquí llega al Sumapaz, donde está Bogotá, Cabrera, Dinamarca, y toda la zona del páramo de Sumapaz, que llega hasta el mismo departamento del Huila y el Meta, y baja derechito por el Quibdó Duda hasta el poblado de Uribe Meta. Si baja más por el Caquetá, llega a los llanos del Yarí, o si desciende por la cordillera y se avanza, se introduce en el Meta, llega al Guayabero y al Ariari, donde también crearon repúblicas independientes. Pero si sube un poco hacia el occidente de Cundinamarca, por aquí llega a Biotá, que es donde tenían las escuelas de formación de cuadros guerrilleros. Entonces, si se les mira por el epicentro de estas republiquetas independientes en esta zona, haciendo como un semicírculo, están estratégicamente ubicadas sobre dos cordilleras, siguiendo el eje del río Grande de la Magdalena para avanzar hacia el centro del país,
y sobre todo sobre la cordillera oriental para rodear a la capital de la República a largo plazo. Pero además, si se mira, la ubicación de las republiquetas independientes apuntan hacia Ibagué, hacia Cali, hacia Popayán, hacia Neiva, hacia Florencia y hacia Villavicencio. Mejor montado el plan estratégico no podía ser, y se sabe que las guerrillas son gente entrenada o formada o visualizada para que pueda caminar hasta 60 kilómetros diarios en marchas forzadas. Entonces, en 3, 4 días pueden ir, volver a cualquiera de esos sitios partiendo de esos epicentros geográficos. Y eso no es nuevo, eso se le encontró en los planes de Marquetalia, pero la dirigencia política nunca le ha puesto cuidado a eso, no han creído. Ahora, al mirar Neiva, como lo hemos descrito, se convierte en un corredor esencial para unir todos los proyectos, y entonces por eso Tiro Fijo deja creado su proyecto aquí en Marquetalia, baja y fortalece el Río Chiquito, cruza Neiva en toda su extensión urbana y rural, llega al Pato y allí se asienta, y ahí, como la canción, en esa tierra vivió, en ella también murió y en ella quiere su entierro, y ahí murió en ese sector. Porque, como lo vemos, la ubicación geoestratégica fundamental, pero nunca se le dio la trascendencia político-estratégica a eso, ni el entendimiento geopolítico de qué era lo que querían y cómo se proyectaban hacia el centro del país. Esa es la explicación, mi coronel. Coronel, ¿existe alguna identificación gráfica del sitio exacto donde ocurrió el asesinato del capitán Farid Londoño Calle y la masacre de 14 militares más en emboscada tendida por Jacobo Arenas y Tiro Fijo al batallón Tenerife en la vereda El Carmen del corregimiento de Vega Larga del municipio de Neiva, Huila, el 19 de agosto de 1966? Esta aerofotografía muestra el sitio exacto, mi coronel. Ahí en ese sector fue donde ocurrió la masacre. ¿Qué ocurrió? Pues sencillamente que los bandidos le fueron dejando una trampa. El capitán estaba, como se diría en forma coloquial, con hambre de combate. Tiro Fijo lo detectó desde el momento que inició la persecución y le fue dejando señuelos. El capitán avanzó, como dice Tiro Fijo en algún relato, ganoso, o sea, con ganas de combatir. Y en un sector de esta cañada encontraron un claro como este, que vemos aquí. Tiro Fijo les montó una emboscada en herradura. La tropa entró exactamente al claro, descansaron ahí en el sector. Tiro Fijo y los bandidos escondidos en la maraña esperaron a que almorzaran, y cuando ya iniciaron a meterse en medio de, avanzando, siguiendo los trillos que han dejado los bandidos, les perpetraron el asalto. Entonces, esa es este gráfico o esta foto es muy interesante porque es la característica del área, y así fue, y ese es el sector. Ese es el sector donde ocurrió la emboscada. Y aquí vemos un gráfico más explicativo del diario El Tiempo de la época. Entonces es una explicación muy general, muestra el círculo donde se encuentra la ciudad de Neiva, muestra que la cordillera oriental en la cuchilla de San Miguel, que es la que acabamos de ver, va subiendo y va formando pues todos los pliegues que tiene, que son varios, que también hay cerquita un corregimiento que llama San Antonio de Anaconia, y que sobre el sector de la cuchilla de San Miguel se sale al Pato, se cruza la cordillera o vuelve a Neiva. Entonces es lo que nos confirma lo de las repúblicas independientes, y vemos que se forma entre Meta, el Caquetá y el Huila, un sector muy importante para el movimiento de Tiro Fijo. Esta foto salió en la primera página del diario El Tiempo. Al día siguiente está un doctor del hospital militar mirando los heridos que llegaron en camilla y dando las instrucciones para
llevarlos inmediatamente a las salas de cirugía, etc. Entonces esas dos fotos, o sea, la foto y el gráfico, nos indican exactamente una información más concreta y nos dan la idea de dónde ocurrieron los hechos y cómo ocurrieron. Adelante, mi coronel. ¿Cuál fue la influencia de las decisiones de la primera y segunda conferencia de la FARC en el avance sostenido de las cuadrillas de la FARC en la región donde habita la etnia Agua, y quiénes son los responsables del asesinato del capitán Farid Londoño Calle y masacre de 14 militares más en la emboscada tendida por Luis Alberto Morante Jaimes, alias Jacobo Arenas, y Manuel Marulanda Vélez o Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo, al batallón Tenerife en la vereda El Carmen, en el corregimiento de Vega Larga del municipio de Neiva, Huila, el 19 de agosto de 1966? Bueno, vamos por partes. La primera y segunda conferencia de la FARC tienen mucha importancia porque ya lo hemos dicho, se crean las FARC en 1964 con la disculpa de la agresión de Marquetalia, que eso no es cierto, no hubo ninguna agresión. Esos bandidos llevaban años allá organizando unas republiquetas independientes en los sitios que hemos mencionado. Y el Partido Comunista a menudo enviaba gente de esta región a la escuela de cuadros políticos armados a Biotá. Otros iban y se entrenaban, salían de la escuela de cuadros políticos, iban y se entrenaban en guerra de guerrillas con el terrorista Juan de la Cruz Varela en el páramo de Sumapaz, y otros se iban al lado de las guerrillas comunistas que tenían Tiro Fijo y Charro Negro y Ciro Trujillo, que nunca se desmovilizaron durante el gobierno ni de Rojas ni el de Lleras Camargo, que por el contrario les dio la larga, y que seguían activos en entrenamiento y seguían formando, y el Partido Comunista les seguía comprando armas y metiéndoles a las zonas. O sea, ellos seguían en la construcción de su república independiente. Entonces, cuando ocurre la operación Marquetalia, que no es, como dicen, por la agresión contra unos pobres campesinos, sino porque en algunos de los documentos que el presidente Valencia dejó escritos o que le hicieron entrevistas o que inclusive hay grabaciones en la Radio Nacional de Discursos que digo, está claro, ya las fuerzas militares le tenían tanta información que no podía seguir sosteniendo la caña de que no se hiciera la operación. Además, porque paralelamente en el norte del Tolima estaban todas cuadrillas de bandidos de Esquite, Chispa y Sangre Negra, y se había determinado la operación Soberanía, que es el nombre legítimo de la operación, no es Marquetalia, para limpiar toda la zona, para restaurar la paz. Lo que pasa es que algunos, como ya hemos visto, se movían en los dos bandos, el liberal, el comunista, y el MRL les hacía el juego. Entonces, crean las FARC después de la operación Marquetalia o el golpe en Marquetalia, y lanzan el asalto a INSA, que es su primera acción de legitimación del grupo narcoterrorista. Hecho sucedidos estos hechos, entonces deciden extenderse y unir ya cordones definitivos que antes eran puntos de contacto y de paso, corredores de movilidad para construir el movimiento revolucionario, y le dan la función a Tiro Fijo principalmente, que es el que es real, porque Jacobo Arena era un borrachín que andaba escribiendo, cada vez que emborrachaba escribía cosas, elucubraba sobre la guerra, pero nunca fue combatiente. Y él estuvo en esa emboscada que estamos hablando, no combatiendo, sino porque iba con tiro fijo. Él andaba era con una máquina de escribir y generalmente llevaba unas mulas con un mimeógrafo por donde se movía, pero no era un combatiente. Entonces, pero estuvo ahí en esa emboscada, y entonces en algunos de sus pasquines se autoelogia porque estuvo en el combate. Entonces, deciden que el epicentro de las FARC va a ser el Pato, porque es la zona que les presta mejores condiciones de abastecimiento, mayores condiciones de seguridad, donde los colonos todos son del Partido Comunista y han venido haciendo una construcción mucho más fuerte que la del sur del Tolima, y desde la cual pueden irradiar el crecimiento de las FARC hacia las cordilleras. Entonces allí mismo cerca de esa región, hacen la segunda conferencia, donde ya toman unas decisiones de crecer y hacen unas distribuciones geográficas importantes.
que las veremos más adelante. Y desde luego apuntan al crecimiento estructural de las FARC. Entonces es la importancia por la cual estos dos criminales concretan la emboscada, pero en honor a la verdad, Jacobo Arenas fue un convidado de piedra ahí en ese combate. Él no combatió, él lo que estuvo fue ahí mirando y luego escribiendo cosas, como hizo también en Marquetalia. Cuando la operación Marquetalia, Jacobo Arenas se la pasaba borracho, hablando de guerra y de política a los bandidos, pero jamás tomó un fusil y jamás nunca tuvo la capacidad de combate. Sin embargo, tenía un lenguaje encendido. Pasó a la historia como si fuera un gran combatiente. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo se articulan los antecedentes del asesinato del capitán Farid Londoño Calle y la masacre de 14 militares cometidas por alias Jacobo Arenas y alias Pedro Antonio Marín contra tropas del batallón Tenerife en el municipio de Neiva en 1966? Entonces, lo venimos diciendo. Cuando se crearon o ya se conoció esa existencia de repúblicas independientes y el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado y el senador liberal Víctor Mosquera Chaus pusieron el grito en el cielo en el Congreso, finalmente el gobierno Valencia, que tenía muchas prevenciones con el bando militar, especialmente con el general Ruiz Noboa, que era el ministro de Guerra, y que estaba ganando mucha preponderancia en la opinión pública por su claridad mental, porque era un hombre muy claro y además que era un tipo muy preparado, una persona que tenía carrera profesional, había sido Contralor de la República, era el héroe del Batallón Colombia en Corea, y había leído muchísimo, una persona que leía muchísimo y tenía una facilidad de expresión impactante con argumentos profundos, y cuando lo entrevistaban en los medios hablaba con conocimiento de causa de lo que estaba ocurriendo en Europa, en el Asia, en la Guerra Fría. Era una persona de un nivel muy alto. Entonces el señor Valencia tenía mucha prevención con él y trancó las operaciones, dificultó, se convirtió en un obstáculo. Quería figurar él a la cabeza, quería ser una especie de Bukele a la cabeza de las operaciones. Entonces, finalmente, pues hubo el retiro tormentoso del general Ruiz Noboa, que ya lo hemos visto, y se hicieron las operaciones de Río Chiquito y El Pato. La de Marquetalia sí se hizo durante el comando de Ruiz Noboa. Esas tres operaciones dejaron en claro que el Partido Comunista iba en serio, pero hubo otra situación negativa para Colombia, que fue la terminación del gobierno de Valencia, que era conservador, y la llegada del tercer gobernante del Frente Nacional, que era el señor Carlos Lleras Restrepo, muy parecido temperamentalmente al señor Vargas Lleras, su sobrino nieto, una persona bastante difícil de interactuar, que era el señor Lleras Restrepo, desde muy joven, que ha tenido presencia en la actividad política, ha sido, como se dice coloquialmente, cascarrabias, irrespetuoso con los. Mejor dicho, ver a Vargas Lleras es ver al abuelo, el mismo estilo de agresividad y de irrespeto con todo el mundo. Entonces, él salió, como era liberal además, ya ha sido los liberales que habían apoyado las guerrillas, y tenía el argumento de que durante la dictadura ha sido perseguido y que los conservadores le han incendiado su casa. Es que la larga historia de Colombia tiene muchos bemoles. Entonces, él decía que Tiro Fijo no era un terrorista ni un bandido, sino que era un muchacho díscolo. Y se le dio a Tiro Fijo un periodo como de gracia, a pesar de todos estos crímenes, con la llegada de este gobierno. Pero al mirar los documentos de las FARC, que poco a poco se fueron publicando, Tiro Fijo estaba pensando en otra cosa. Él estaba pensando, como el Partido Comunista, en tomarse el poder, máxime que en el mundo estaba muy fuerte la Guerra Fría, y que de sumatoria el plan de las Américas del señor Kennedy había fracasado por las razones que ya hemos visto, la Alianza para el Progreso. Entonces se hicieron esas tres operaciones y lo único que se hizo fue corroborar lo que había, pero
De ahí no pasó. El gobierno nacional no hizo un trabajo continuo y las fuerzas militares hacen lo que les corresponde, pero no tienen por qué, ni está en su función ni en sus capacidades, resolver los problemas políticos y sociales. La segunda conferencia de las FARC, entonces, después de estas 3 operaciones, le da una orientación muy clara a las cuadrillas. ¿Por qué? Porque es que en esa conferencia se traen los resultados de la conferencia anterior del Partido Comunista, en el que se decide definitivamente pasar a la combinación de las formas de lucha y estimular ahora sí a las FARC como un solo grupo que articula todas las guerrillas que antes estaban sueltas. Y se le da la dirección general a Tiro Fijo y al borrachín Jacobo Arenas la parte de la inducción ideológica, ya que en eso era experto el señor. Entonces hacen un plan de expansión que consiste básicamente en que Ciro Trujillo y Rigoberto Lozada Perdomo se mueven hacia el norte del valle y hacia el Quindío. Y allí es donde tienen un fracaso estruendoso en el cual estuvo Jaime Bate Mancayón, y se lo relata muy bien a Olga Bear en su libro de la siembra vientos y recogerás tempestades. Después ya sabemos, porque ya lo vimos aquí, Ciro Trujillo lo traslada el Partido Comunista a Miraflores, Boyacá, y allá en una operación interesante la primera brigada lo da de baja 6 años después del inicio del trabajo de las FARC en la zona. Y además a Ciro Trujillo lo sacan de Río Chiquito porque el ejército lo seguía buscando allá y entonces tenían que esconderlo y lo pasaron para el Quindío, creyendo que no lo iban a detectar, pero ya también lo detectaron. Esa fue la razón. Y Tiro Fijo se va a formar el epicentro de las FARC en el Pato, y lo acompaña Jacobo Arenas, que ya decimos era el borrachín que andaba con él para arriba, para abajo, pero no era el experto en acciones militares, sino era el hábil en hablar y darles instrucción de economía marxista, de ideología política, de organización de masas, de información formativa para inducir el campesinado. En eso sí era experto en sindicalismo. Era un comunista formado al calor de la... Gracias a que en el batallón guardia presidencial le enseñaron a leer y escribir cuando prestó servicio. Entonces salió y con la libreta militar consiguió empleo en Ecopetrol y allá se volvió comunista y terminó metido en todo ese proceso de violencia que los comunistas formaron en las escuelas de Barranca Bermeja y de Biotá y otros sectores donde crearon esos hechos. Luego, en total, crearon lo que ellos llamaron 6 destacamentos, que eran 6 grupos guerrilleros al mando de los marquetalianos: Sargento Pascuas, Ciro Trujillo, Rigoberto Lozada Perdomo María Joselo, que ese Joselo fue el que años más tarde hizo la emboscada que vimos aquí de las fuerzas especiales en el 81 en el Caquetá. Los guerrilleros que se han formado al calor de la instrucción de Juan de la Cruz Varela en el Sumapaz, y otros bandidos que hicieron historia, el Cucho Guzmán, que luego lo enviaron a Urabá. Esos son los que crean esos 6 primeros destacamentos. Como decíamos, la ida de Ciro Trujillo y Joselo al Quindío y al norte del Valle fue un fiasco. Es interesante leer lo que Bateman le cuenta a Olga Bear, no, sino a Patricia Lara, esa Patricia Lara, porque ahí queda claro cómo el Partido Comunista fue utilizando unas bases que se dirigían desde Cali y Armenia, Pereira, sobre la región de la cordillera, y cómo organizaban toda esta región para proyectar la acción delictiva hacia el resto del país. Inclusive había un bandido muy conocido que se llamaba, le decían alias Richard, que cayó en esas operaciones luego de haber sido seguido por la inteligencia militar, y algunos decían que lo había vendido la mujer, pero es que es una historia larga también de cómo muchos liberales que fueron inducidos por chispas y luego inducidos al comunismo van haciendo ese tránsito desde el norte del valle
Y eso explica por qué al principio del crecimiento de las FARC hacia varias regiones del país, decían que los bayunos llegaron al sur de Antioquia, los bayunos llegaron a tal región de Cundinamarca, era porque fueron muchos guerrilleros liberales y comunistas que se entrenaron, entre ellos el tal Richard que les estaba mencionando. Tiro Fijo y Jacobo Arenas se movieron al Pato porque había un bandido liberal muy famoso que era el que fundamentalmente buscaba el capitán Londoño. O sea, el capitán Londoño estaba en Neiva y ya había hecho varias operaciones y como dice Jacobo Arenas en su escrito, era ganoso. Ganoso era que tenía ganas y tenía en la mira era Januario Valero. Es más, cuando dicen que la información de la operación, que la orden de operaciones la firmó el coronel Pepe Rivas y la orden fundamental se la dio el coronel Mazuera, que era el comandante de la sexta brigada en ese momento, era contra Januario Valero, de quien se decía que iba para una reunión con Tiro Fijo en algún sector de esta zona. Pero la información era al contrario, era Tiro Fijo el que iba a reunirse con Januario Valero en ese sitio. Entonces, esa distribución también incidió en esta operación. La sexta brigada tenía dentro de sus informantes a exguerrilleros liberales y a campesinos que han sido víctimas de toda esa violencia, en especial al oriente del Huila, en Baraya y Colombia, y Tello. Entonces esos informantes iban eventualmente a la sexta brigada y llevaban datos a Neiva, a Ibagué, e informaban que Tiro Fijo ya estaba por ahí en la zona de Vega Larga y Anaconia, pero la información que había en Neiva, repito, era que se estaba moviendo Januario Valero para reunirse con Tiro Fijo. Entonces, ante tanta información y las órdenes que se dieron del comando superior, pues el comandante del batallón Tenerife estructuró la orden de operaciones y le dio la orden a la batería que estaba bajo el mando del capitán Farid Londoño que se moviera a la zona para realizar la operación. Muy pronto el capitán encontró el trillo y comenzó a encontrar señuelos, pero como estaba tan ansioso de combatir, no valoró la situación, sino que maniobró muy rápido y Tiro Fijo, que estaba observándolo por medio de sus equipos de lo que ellos llaman las avanzadas y las retaguardias, fue tomándose un concepto muy rápido de cuál era la actitud de combate de la tropa y por eso los llevó a la emboscada más rápido. Y como lo decíamos en la foto, los soldados habían caminado muy fuerte esa mañana, llegaron a almorzar, pararon y Tiro Fijo estaba ahí observándolos con los bandidos dentro del monte, los dejaron que almorzaran y cuando reiniciaron el ejercicio los atacaron. Ese es el resumen de los antecedentes, mi coronel. Gracias. Gracias, mi coronel. ¿Cómo documenta el portal Wikipedia los aspectos generales del asesinato del capitán Farid Londoño Calle y la masacre de 14 militares más en emboscada atendida por Luis Alberto Morantes Jaime, alias Jacobo Arenas, y Manuel Marulanda Vélez o Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo, al batallón Tenerife en la vereda El Carmen del corregimiento de Vega Larga, municipio de Neiva, Huila, el 19 de agosto de 1966. Bueno, aquí el portal presenta unos horarios que uno no sabe si son o no son, porque el capitán Caicedo, el teniente Caicedo, familiar del periodista famoso, escribió una novela con la historia que titula El niño que me salvó la vida. Era un guerrillero, un niño, que después se unió al ejército y fue guía mucho tiempo. Inclusive, personalmente conocí a ese señor, ya tiene casi 80 años, y él decía que en esa emboscada que estamos hablando participó el Mono Jojoy.
era un muchacho, en ese momento era el mensajero que tenía tiro fijo entre el Sumapaz y el Pato. Pero bueno, el cuento o el resumen es que de pronto las horas no son exactas como están en Wikipedia, pero el concepto general, como lo describió el teniente Caicedo con el señor que fue guía, sí es muy coincidente. ¿Y en qué coincide? En que iban con mucho ímpetu, que tácticamente iban más o menos cerca los pelotones que integraban la batería, que el error del capitán era pues que llevaba mucha gente en un solo, él iba al mando de un pelotón, él era el comandante de toda la batería, pero llevaba un pelotón y iba prácticamente con todos en grupo, sin aprovechar el terreno, y que posiblemente el error más grave fue no haber hecho la descubierta en la mata de monte que quedaba al frente donde Tiro Fijo estaba emboscado, o si no el combate de todas maneras se hubiera presentado, pero hubiera sido en otras condiciones. Es probable que hubieran asesinado soldados que estaban en ventaja los bandidos, pero la masacre no hubiera ocurrido de esa manera en la que perdieron la vida 15 y 14 quedaron heridos. Esto ya es análisis, ¿no? Pero lo que aquí describe el portal pues es básicamente un resumen de que iban 3 oficiales, el capitán y 2 tenientes, que el capitán iba adelante, no llevaba fusil, llevaba una pistola, lo cual es un error gravísimo, porque con una pistola ¿quién va a poder combatir a una distancia de 100 o 150 metros, 80 metros? Si la pistola es para combatir combate cercano, de 5 metros, de 4 metros. De resto es muy difícil que sea efectiva. Pero bueno, el capitán era pensando en que él dirigía la tropa. Y los hechos, como lo resume el portal, son más o menos como lo hemos venido describiendo, que se acercan al sitio y allí cometen el error de no revisar el terreno, mantienen sí separadas las unidades, los pelotones, y eso fue lo que facilitó la maniobra, si no la aniquilación hubiera sido peor. Adelante, mi coronel. ¿Cómo relató el diario El Tiempo de Bogotá en su edición del 20 de agosto de 1966 los pormenores de la masacre de los 15 integrantes del batallón Tenerife a manos de una cuadrilla de bandoleros encabezados por Manuel Maduranda Vélez o Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo, un día antes al oriente de Neiva, sobre la zona boscosa de la Cordillera Oriental? En una de sus páginas principales, la página roja, como llamaban en ese tiempo, aquí vemos la foto. 15 militares muertos. Y el corresponsal era Jorrofa. Ese era el acrónimo del corresponsal. Describe que entre los muertos estaba el capitán Farid Londoño, que el hecho ocurre en la vía hacia Balsillas, donde también no se nos olvide que quedaba la finca del Cedral del señor Jorge Villamil, de quien siempre se dijo que jugaba las 2 cartas, y hay muchas historias y versiones y algunas desfiguradas. Lo cierto es que Jorge Villamil tenía su corazoncito del lado de los bandidos, hasta canciones le compuso a Tiro Fijo. Que el hecho ocurrió allí, no mencionan para nada aquí a Jorge Villamil, pero ese sector, dan los nombres de las personas que ya fueron identificadas, que fueron asesinadas, resaltan que el hecho lo cometió Tiro Fijo y transcriben textualmente el comunicado que firmó en Ibagué el coronel Alfonso Velázquez Mazuera, comandante de la 6ª Brigada. Y dice que ese día en operaciones que se realizaban en Vega Larga, ahí hay un error, dice que jurisdicción de Tello Nossos es Neiva. Inicialmente reporta la muerte de 8 militares, entre ellos el capitán Londoño, pero pues ya más tarde, cuando se hace todo el proceso de sacarlos en helicóptero, se confirma que son 15 y que hay otros heridos, entre ellos uno de los oficiales que reaccionó y apoyó sacó la tropa de la emboscada. En cierta forma, si ustedes miran todo lo que nos contaron aquí los comandos de las fuerzas especiales en la emboscada del 81, tiene mucho parecido, sobre todo en el sitio del combate, como fue la herradura y todo eso.
Describe también el coronel Masuera que ya están siendo llevados a diferentes áreas de hospitales para la recuperación, y presenta pues la condolencia de los familiares porque tampoco tenía una información exacta. Luego pues ya el periódico más adelante tiene una información más completa de lo que el coronel alcanzó a decir en su comunicado y publica los nombres completos de los muertos y anuncia que seguirá la información periodística. Entonces, el primer impacto que se lleva el país es cuando el diario El Tiempo lo publica y simultáneamente Caracol y Todelar y las emisoras de esa época, Radio Santa Fe, que tenía una fuerza muy grande, la misma Radio Nacional que era escuchada en todo el país, multiplican esto y se vuelve pues noticia de primer plano. Y una vez más Tiro Fijo sigue cosechando frutos para su leyenda de que se convertía en rama, que los soldados no lo veían, que estaba rezado, un poco de insensateces que han repetido siempre y que se vuelven como mitos en las regiones. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿existen evidencias gráficas de ese atroz suceso? Claro, mi coronel, el periódico El Tiempo en sus páginas y El Siglo y El Espectador y todos los periódicos principales del país, que en esa época que era muy común la famosa telefoto, publicaron las fotos de estos soldados heridos en el hospital militar, que son realmente impactantes. Y están los nombres propios del soldado Jesús Londoño López, que es uno de los que sobrevivió en el grupo de choque y fue el que mejor relató lo sucedido. Lo mismo el soldado Pablo Gómez, que estaba en el hospital militar, ahí se ve la foto, y el teniente Rojas, que fue el que llegó a apoyar al capitán y evitó que la aniquilación hubiera sido total. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo amplió los mismos hechos el diario El Tiempo el domingo 21 de agosto de 1966? Es decir, 2 días después de ocurrir la sangrienta emboscada en el Huila. Bueno, como ya hemos visto las fotos, para ir formándonos la idea, aquí el periódico El Tiempo publica los testimonios del soldado Castaño, pues digo, el soldado Londoño y del soldado Pablo Gómez, y relatan exactamente que el capitán dio las órdenes, todo lo que ya hemos dicho, y que de un momento a otro, en una forma de herradura, les venía fuego de todos los lados, y ellos no veían de dónde les estaban disparando, pero sentían que estaban completamente asediados. Y cuenta muy bien el acto de heroísmo del capitán, que siguió avanzando, motivando a la tropa que se fuera de frente contra el sector donde les estaban disparando y que finalmente cayó. Inclusive posteriormente el bandido Jacobo Arenas lo describe como un oficial muy valiente, describe que los soldados combatieron con un arrojo increíble y que si no es porque llega la otra patrulla y los apoya rápidamente, ellos hubieran robado todas las armas y hubieran rematado a todos los 14 que quedaron vivos. De igual manera, relata que el enfermero, que era un civil, que ahí iba en la patrulla con los primeros auxilios, también resultó herido, y describe el drama que vivieron hasta cuando pudieron entrar los helicópteros a comenzar a sacar la gente, pero como el área era tan difícil, no podían aterrizar debido al riesgo de que los atacaran o que tampoco los espacios permitían, y entonces tenían que bajar camillas improvisadas por lazos y los soldados que estaban en tierra amarrar a los heridos de la forma más segura posible y embarque 2 o 3 heridos, llévelos para Neiva y vuelva y salga. Una situación dramática, es un testimonio impactante y está el periódico El Tiempo, como lo vemos allí, El Siglo también lo publicó y otros, que no se puede negar, y toda la responsabilidad de Tiro Fijo. Para que hoy la concubina de Tiro Fijo nos diga que era un viejecito
sin nadita que comer y que lo único que hacía era luchar por los pobres, pues la diferencia es grande. O que nos echen el cuento los comunistas, sobre todo los docentes comunistas en los colegios, que Tiro Fijo era un pobre campesino perseguido. Ahí vemos la calidad de bandido que era y la orientación que tenía y los nombres completos de las víctimas de lo que ocurrió. Y finalmente queremos rematar algo muy interesante. Es que la violencia en Colombia no es nueva. No es que con eso vamos a justificar al señor Pastrana, o al señor Uribe, o al señor Petro, señor Santos, pero es que es un fenómeno que viene de siempre. Miren ustedes que en la página roja, el mismo día estaban contándonos de ese combate, como hemos visto en otros episodios anteriores, estaban diciéndonos que en Santander ocurrieron 2 asaltos de 2 cuadrillas de bandoleros y que hubo unos combates con la 5ª Brigada el mismo día. Y seguramente si escudriñamos más, ese día hubo problemas en el Cauca, en Antioquia, etc. Entonces, el cuadro, las fotos, todo eso nos muestran lo que ocurrió. Como vemos, está todo el testimonio de los 2 soldados bien detallado y es una crónica que vale la pena reconstruir para la historia. Luego, en la lista de los muertos, el periódico El Tiempo da el nombre completo de cada uno, dice de dónde eran naturales. Por ejemplo, dice aquí que el capitán Farid Londoño había nacido el 11 de febrero de 1936, o sea que tenía 30 años cuando ocurrió eso, que era natural de Samaná, Boyacá, debe ser Samacá, ahí hay un error de redacción, que ingresó al ejército el 24 de febrero de 1955 y que era hijo de Gerardo Londoño y Noemí Calle y que en ese momento era soltero. Y ahí da los nombres de todos, de los soldados y pues los estuve revisando, todos soldados de 18, 19 y 20 años de edad. Y también muestra que la desinformación que han manejado los comunistas siempre ha sido un arma poderosa porque cuenta ahí que alguien llamó a la sala de redacción del Tiempo en ese momento y se identificó como supuesto miembro de la 6ª Brigada, pues no quiso decir el nombre, y que decía que aclararan que no ha sido combate con las FARC del ejército, sino que ha sido que 2 patrullas se han matado entre ellas mismas, o sea, generando todo ese caos para enredar las cosas. Pero luego, pues Tiro Fijo sí ya publicó o Tiro Fijo no, Jacobo Arenas, que era el que hacía todos los pasquines, publicó un documento en el cual se atribuyó la responsabilidad de eso y el pasquín Voz Proletaria del Partido Comunista le dio un despliegue impresionante diciendo que era el producto de la agresión contra el campesinado y que si el Estado no negociaba con ellos y les entregaba las tierras, seguiría esa violencia y que la única responsabilidad era el Estado, y bla, bla, bla. Entonces vemos que aquí hay una información muy completa sobre lo que ocurrió con nombres propios y un hecho histórico que no se puede ocultar. ¿Quiénes fueron los integrantes del batallón muertos en la atroz emboscada de destrucción instalada por Manuel Marulanda Vélez o Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo, y Luis Alberto Morantes Jaimes, alias Jacobo Arenas, contra el batallón Tenerife en agosto de 1966 en las afueras de Neiva? Ahí están las fotos y los nombres. El capitán Farid Londoño Calle, el cabo primero Alberto Gómez Zambrano, el cabo segundo Héctor Mendoza, los soldados Luis Carlos Londoño Castañeda, Gilberto Roldán, Alcides Gutiérrez Mondragón, Víctor Manuel Hernández, Ricardo Ibáñez, Rubén González, José Octavio Hernández Valencia, Héctor de Jesús Gómez Quintero, Baudilio Bonilla Flores, Luis Alberto Pérez Chaparro, José Aldemar Ortiz Rodríguez y el enfermero Ángel Alberto Jaramillo Barrera. Como vemos por los apellidos de los soldados, eran de origen antioqueño. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ofrezcamos con respeto y reverencia un minuto de silencio en honor a la memoria de los 15 militares asesinados por los bandoleros Manuel Marulanda alias Tiro Fijo en agosto de 1966 en el corregimiento de Vega Larga del municipio de Neiva.
Y coronel, ¿cómo resalta nuestra fundación el drama de los niños incorporados a las guerrillas comunistas por medio de artilugios, engaños y estratagemas? Es procedente enunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con el asesinato del capitán Farid Londoño Calle y la masacre de 14 militares más en una emboscada tendida por alias Jacobo Arenas y Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofilo, al batallón Tenerife en la vereda del Carmen del corregimiento de Vega Larga, del municipio de Neiva, Huila, el 19 de agosto de 1966. Claro, primero miremos la fecha, 19 de agosto de 1966. Revisando la historia, el señor Carlos Lleras Restrepo, que había dicho y decía que Tirofilo era un muchacho díscolo, esa fue la bienvenida que le dieron a su gobierno. Y 6 meses después, 7 meses después, Januario Valero cometió otra emboscada terrible ahí en el mismo sector cerca que llama La Perdiz, viniendo del Caquetá para Neiva, donde también asesinó casi 20 soldados del batallón Boyacá. Entonces aquí, esa fue la bienvenida para el señor Lleras, y es donde la historia no nos juzga como es. Presidente que de entrada le matan 30 personas, le matan 29, le producen 29 bajas, y hablando de ser transformador y poniéndole el honor hasta de ubicarlo en un billete y haciéndole estatuas, una vergüenza, porque los hechos muestran otras cosas, ¿no? 29 bajas en combate el primer, y fueron muchas más las emboscadas que hizo Tirofilo durante el gobierno del señor Lleras Restrepo. Pero como la historia le escriben los cercanos a ellos, le dan la vuelta. Segunda medida, esos errores tácticos que cometió la tropa, por ejemplo, no haber hecho el reconocimiento, haber seguido muy al detalle, a la raya, el trillo sin hacer un examen mejor del terreno, pues terminaron en que se suplió con valentía en medio del combate una situación completamente irregular y en una desventaja táctica total. La propaganda comunista antes y después de ese hecho ha sido y sigue siendo muy fuerte, han desfigurado la verdad y siempre han presentado que sus acciones criminales, que son ofensivas, son producto de una acción defensiva para evitar una persecución del Estado contra el campesinado. Entonces no son terroristas, son campesinos, y Tirofilo era un pobre campesinito que llevaba entre pecho y espalda ya más de 1000 muertos en ese momento, pero seguía siendo una víctima y un perseguido. Lo peor de todo es que el terrorismo comunista se ha olvidado del país y que el señor Belisario Betancourt, en el afán de su premio Nobel de Paz, en 1982 les concedió una amnistía general a todos los terroristas de todos los grupos, y entonces quiere decir que desde 1982 hacia atrás ninguno de esos hechos podría ser judicializado. Pues ya en realidad son muy pocos los bandidos que quedan vivos de esa época, pero si por alguna manera, si por alguna circunstancia cayeran en manos de la justicia con los prontuarios que tienen, ya no se les puede hacer nada porque fueron amnistiados. Entonces simplemente entregarles un decreto de indulto y amnistía y fuera. Ese caso demostró con creces que la dirigencia política estaba desfasada, que haber olvidado el plan Lazo y haber soltado al ejército
a una responsabilidad total, es el inicio y es el preludio de lo que tenemos hoy en día. Porque mucha dirigencia política siguió convencida que esta guerra contra Tiro Fijo era la misma guerra que se había desatado contra Chispas y Desquite y Sangre Negra, que eran grupos que llegaron a tener también cuadrillas grandes, pero que se movían en pequeñas unidades, que no todos tenían fusiles, que no todos aplicaban estas tácticas de guerrillas, y se siguió pensando en eso. Y mientras el ejército explicaba de mil maneras, inclusive con el curso de lanceros, que era el que actualizaba toda esa doctrina, que la cosa no era por ahí, la dirigencia política andaba en otro paseo. Y esa dirigencia política siempre ha sido soberbia. Repetimos, en cabeza del señor Lleras decía que Tiro Fijo lo que era un muchacho díscolo, no un bandido que tenía un proyecto comunista. Y lo más grave es que la dirigencia política no se le ha hecho ese juicio, a pesar de las pruebas que se tuvieron en esos campamentos en Río Chiquito, Marquetalia, en el Guayabero, de la cantidad de documentos que se incautaron, del evidente compromiso del Partido Comunista. Entonces, como estaban en el Frente Nacional, y había que pensar quién sería el próximo presidente y a quién le entregaban el país y cómo cuadraban entre todos la repartija de ministerios y embajadas y contratos, nombramientos, etcétera. Entonces, los comunistas lo que había que era que tenerlos a la raya, y para eso estaba el ejército, que les daba plomo a esos miserables bandidos que eran iguales a Chispas y a Desquite. Esa soberbia, esa irresponsabilidad de la clase política colombiana no se ha juzgado, pero sí, repito, los tenemos en billetes, haciéndoles memoria, en estampillas, en auditorios, y cada vez que hablan sus delfines o que sus delfines aparecen, son honores y unos respetos grandísimos, cuando ellos son los principales responsables de esto por falta de visión y de responsabilidad frente al destino del país. Desde luego, como ya lo dijimos, este hecho fue uno más que le sumó ese mito a Tiro Fijo, que se volvió nacional y que en el campo se repetía, y eso ya se inventaban, que Tiro Fijo tenía la capacidad de estar hablando con una persona y desaparecerse, que cuando estaba completamente rodeado se convertía en una mata de plátano, en un árbol, que tenía pactos con el diablo, que rezaba no sé cuántos conjuros, y entre los campesinos circulaban conjuros de que era el conjuro que rezaba Tiro Fijo y el que lo ha protegido, y además pues era un atractivo para que muchos niños y jóvenes se fueran con él, además porque andaban en los grupos, como decían, pelados de 13 y 14 años, como el Mono Jojoy, como el que cuenta el capitán, el teniente Caicedo en su libro de El niño que me salvó la vida, etcétera. Entonces todo eso fue formando un mito y fue haciendo que desde esa época los niños y las mujeres estuvieran en la guerrilla al lado de una leyenda, que era Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo. Hubo algo interesante que se lo cuenta Tiro Fijo al señor Alape en su libro Arturo Alape, de los sueños y montañas, que internamente dentro de la FARC hubo muchas pugnas que se materializaron en los choques con el Partido Comunista, y que fue a la larga el origen del M-19 y otros grupos. Es por los métodos de hacer la guerra, no por el objetivo. Nunca el problema es el objetivo, porque el objetivo sigue siendo el mismo. Como pasa hoy con Petro, es comunista, el ELN es comunista, las FARC son comunistas, pero cada uno tiene un método y ahí es donde difiere, pero sus objetivos son los mismos. A las FARC le pasaba por dentro de eso con el partido, y eso fue causa de la tercera y la cuarta y la quinta conferencia, hasta que ya se desapareció todo ese rescoldo que quedaba de liberales y conservadores, que eran los que generaban las pugnas internas, y ya se dedicaron exclusivamente a la violencia comunista y el narcotráfico. El olvido total del Plan Lazo, tanto en esa operación como en los años posteriores y actualmente, sigue siendo la causa de que las guerrillas pervivan, y financiadas por el narcotráfico, pues ahí los tenemos. Entonces, mi coronel González, pasemos a sus conclusiones. Gracias, mi coronel. Los bandoleros alias Tiro Fijo y Jacobo Arenas, desde comienzos de la década de 1960, habían organizado cuadrillas terroristas contra el pueblo colombiano. Alias Jacobo Arenas había sido enviado por el Partido Comunista a adoctrinar en esa perversa ideología a los bandoleros
dirigidos por el cabecilla Tiro Fijo, mientras que este último actuaba como cabecilla principal y ejecutor de las operaciones armadas criminales. Y como las Fuerzas Armadas se le oponían, iniciaron una serie de emboscadas contra las tropas, ataques que se ejecutaban normalmente en su mayoría en el área rural del sur del Tolima. Para 1964, las fuerzas militares les ocuparon y destruyeron el campamento denominado República Independiente de Marquetalia. Pero estos bandoleros lograron fugarse para terminar creando 2 años después otro núcleo terrorista sobre la parte alta de la cordillera oriental en la región del río Pato. Desde allí ejecutaban crímenes que se extendían hasta las proximidades de la ciudad de Neiva, razón por la cual cometieron la masacre en la vereda del Carmen del municipio de Vega Larga, de tal manera que formaron el despiadado binomio entre Tiro Fijo y Arenas, que no cesaba en aterrorizar a la población rural, obligando a darle refugio y todos los recursos económicos y materiales que sus cuadrillas requerían para su subsistencia, ya que las tropas militares y policiales los perseguían con valor patriótico en procura de defender al pueblo colombiano. Por tal motivo, en el día de hoy rendimos un sentido homenaje a los 15 héroes que en el año de 1966, 2 años después de Marquetalia, ofrendaron su vida por la estabilidad y la tranquilidad de la nación. Heroísmo que nunca podremos olvidar y que para que se sepa que permanecerán en la memoria de la verdadera historia. La misma que no quiso contar el informe de la verdad, con la mala intención de procurar el olvido de nuestros valerosos veteranos, además de recordar las culpas de los despiadados terroristas que los asesinaron. Acto con el cual las cuadrillas comunistas pasaron al recuerdo como de las más despiadadas cuadrillas terroristas del mundo. También para que los familiares y allegados de tan patrióticos soldados colombianos sepan que las fuerzas militares no los han olvidado, ni que abandonan a sus héroes, conservándolos en el recuerdo con inmensa gratitud. Tarea que cumple en forma desinteresada pero con sentimiento patriótico la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, por medio de capítulos diarios que rememoran la verdadera historia. Muchas gracias, mi coronel. Mi comentario para hoy es el siguiente. Culto a nuestros héroes pasados y presentes por siempre. Semana tras semana, edición tras edición, la inhumanidad de masacres, asesinatos y cualquier otra cantidad de delitos de lesa humanidad son los detonantes regularmente presentes en nuestro programa para presentarlos como testigos morales de las más de 6 décadas de conflicto armado en Colombia, exclusivamente accionadas por agrupaciones narcobandoleras como las FARC, evidenciadas solo con la verdad verdadera, la contada por sus actores y con una desbordante cantidad de pruebas que a raíz de la tecnología permanecen activas para consulta en la Internet. La emboscada y el asesinato vil de los héroes tratados en el programa del día de hoy mantienen activa nuestra memoria histórica. El batallón Tenerife días tras días le rinde culto, pero nosotros también, pues a raíz de hechos como la destrucción de nuestros monumentos nacionales y las prohibiciones como las del uso de las armas, el cese al fuego bilateral, que solo se cumple por lo legal en la fuerza pública, o la de calificar como héroes a aquellos que han ofrendado sus vidas por la paz y tranquilidad del pueblo que atacan, pero que, sin embargo, seguiremos utilizando y defendiendo, pues verdaderamente son héroes de la patria. Si no lo hacemos así,
Alistémonos para las nuevas estatuas y monumentos con figuras rebuscadas, con la toalla al hombro, para nuestra vergüenza. Amén de lo que se está ventilando a diario en el país y a raíz del gobierno de tendencia comunista fracasada en otras partes del mundo, la retórica y la lucha en contra de la justicia, torpedeando las decisiones del Poder Judicial con perdón, olvido, tribunales rebuscados y de sesgada participación, todo en favor de los bandidos convertidos en asesores de paz, senadores, representantes, con sueldos onerosos, pagos con nuestros propios impuestos, manifestaciones o marchas, pagas y, en fin, consentir los delincuentes narcoterroristas, pues además se cuenta con el dinero propio del narcotráfico, el cual quieren legalizar prontamente. No podemos olvidar a nuestros héroes. Son muchos. Mantenemos una deuda con ellos. Murieron con la convicción de ofrendar su concurso por la patria y la tranquilidad del pueblo. Para esto, les reiteramos la invitación a la familia. En familia, veamos y escuchemos nuestras ya más de 420 ediciones de nuestro programa, analizando estos hechos y otros ya tratados para evitar que estos se nos vuelvan a presentar, pues seguramente tendrán mayor crueldad, paz en las tumbas de nuestros héroes. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muy amable. Mi coronel Saldaña, buenos días. Buenos días, mi coronel Villamarín y compañeros quienes estamos en esta aula máxima virtual de Fundel. Reflexión 419, episodio de la memoria histórica, viernes 29 de septiembre de 2023. Ahí tengo 3 segmentos. Uno de ellos es el que se refiere propiamente dicho a los acontecimientos. Y todos estructurados para mirar que esto viene de un plan grandísimo del comunismo para tomarse los países subdesarrollados. Luego de celebrar su segunda conferencia en mayo de 1966, el mando de la FARC, como ya lo explicó mi coronel Villamarín, definió un plan de expansión que se basaría en la acción de 6 destacamentos de guerrilla móvil que abrirían operaciones a lo largo de la cordillera central y oriental. Mientras Ciro Trujillo y Joselo marchaban a la zona cafetera, Tiro Fijo y Jacobo Arenas salieron con 50 insurgentes en busca de la cuadrilla de Januario Valero, quien actuaba en la región del Pato, en el departamento del Huila. Mientras tanto, las operaciones militares eran intensas y numerosas, y allí fue en estas operaciones donde murieron nuestros 15 compañeros héroes a quienes hoy les rendimos un homenaje por su muerte para salvar a Colombia. De un estudio del Centro de Memoria Histórica, extracto lo siguiente. Dice la estructura guerrillera: de pueblo en pueblo hasta la victoria final. Capítulos recientes dan cuenta que son inspirados en la teoría marxista, acaecidos en la segunda mitad del siglo XX.
Referenciar un par de ellos resulta relevante debido a que los grupos guerrilleros colombianos asumieron modelos de guerra provenientes de las grandes revoluciones triunfantes del siglo pasado, en Rusia, China, Cuba, Vietnam, etc., que contemplaron estrategias, y las siguen contemplando, y tácticas político-militares para alcanzar el poder político e instaurar un nuevo orden económico y social. Nunca se ha desistido de esto en la doctrina comunista. Modelos o esquemas de guerra como el insurreccional o el de guerra popular prolongada, aún la tenemos, o el modelo mixto. Siguiendo el enlace de la estructura macro del Partido Comunista que veníamos analizando, en la visión marxista, los países desarrollados llegarían inevitablemente a la revolución por efecto de la concentración capitalista y arrastrarían el cambio del sistema a los países menos desarrollados para lograr un nuevo orden mundial económico-social. La vía leninista no se hace ilusiones sobre la espontaneidad del proceso revolucionario. Cuando hablamos de espontaneidad, nos estamos refiriendo a la evolución social natural, económica, social y política de los mencheviques, y debe crear los instrumentos de lucha contra un sistema fuerte y poderoso. Debe seguir el camino político de la toma del poder antes de que se produzca la revolución económica para realizarla desde la cumbre, aunque no cuente con el apoyo completo de las masas del proletariado. La revolución marxista tiene como justificación teórica del valor trabajo, el restablecimiento de la justicia violada por la explotación capitalista. Ahí viene alguna diferencia con el pensamiento de Lenin, que dice, para el partido fundado por Lenin entra en juego las consideraciones de orden internacional. La plusvalía no sería solo lo que los empresarios le quitan a los obreros, sino que las naciones capitalistas les quitan a las naciones poco desarrolladas, coloniales. Es la teoría del imperialismo como fase superior del capitalismo. La revolución no es ya la expropiación del capital empresarial solamente, sino la abolición de la dominación de unos países sobre otros. Así justifica el leninismo, y el marxismo-leninista justifican así la revolución, que es la que estamos padeciendo en Colombia como un país subdesarrollado que somos. Mi reflexión, muchas gracias y feliz día. Muchas gracias, mi coronel, muy amable. Mi coronel Vicencio Ortiz. Pues es tener en la memoria el nombre del señor capitán Farid Londoño Calle, que fue asesinado en 1966, y sus 14 soldados, y los bandoleros de Jacobo Arenas y Tiro Fijo. El gobierno y la misma historia los han enaltecido, y no tenemos en la memoria nuestra nuestros héroes que han sido asesinados por estos bandoleros. Gracias. Bueno, muy amable, mi coronel Ortiz. Entonces, en síntesis, tenemos un contexto de memoria histórica que no ha sido construido porque ha faltado la voluntad política del sector más afectado, que es Colombia, ya que su dirección política, por soberbia, por desconocimiento, por connivencia, por ignorancia y otra larga lista de condiciones, no lo ha permitido. Pero aquí, al verlo, escuchándolos todo lo que ustedes dicen en torno a esta violencia y en específico del caso, el análisis, pues queda claro que es un proceso
que requiere un contenido ideológico, un contenido histórico, un contenido analítico, militar, un contenido social y un contenido de una realidad de la necesidad de ahondar en la irresponsabilidad de la dirigencia política sobre la cual cae toda la culpabilidad histórica y política y debería ser hasta penal de estos hechos, porque son ellos y no otras las personas responsables de que por su mala conducción el país haya llegado a escenarios como este y que desafortunadamente sigan repitiéndose y que desafortunadamente sigan utilizándose como mecanismos de multiplicación de sus ambiciones políticas. Para reflexionar. Pues bien, llegamos al final del ejercicio académico de hoy. La semana entrante continuaremos nuevamente con las ediciones 420 en adelante. Tenemos muchos hechos todavía por examinar. Y tendremos también esta tarde el análisis de la prospección real que tienen las reservas con ente político en las próximas elecciones y lo que debe venir, que es lo más importante. Muchísimas gracias a todos. Que Dios nos siga bendiciendo y siga iluminando a Colombia. Amén. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Gracias y feliz día.